La doctora Maruja Yupari Kapchar es médico reumatólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, tutor de médicos, residente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Cayetano Heredia. En esta oportunidad ella se ocupará sobre la trascendencia del legado humanitario de Daniel Alcides Carrión García. Vamos a recibirla con fuertes palmas a la doctora Maruja Yupari Kapchar. Buenas tardes. Agradecemos al Club Departamental Pasco y al señor congresista Roy Ventura Ángel, señor presidente del Club Departamental Pasco, señor Carlos Vizcarra Cos, señor doctor Bertilo Malpartida Tello, presidente de la Asociación Médico Peruana Daniel Alcides Carrión, señor licenciado Peñagallo, historiador de Daniel Alcides Carrión, distinguida concurrencia y público en general. El día de hoy vamos a tratar de ser un poco más rápidos en el sentido de ver la trascendencia de Daniel Alcides Carrión. Él nació un 13 de agosto, como el día de hoy, de 1857, y fue un día jueves, cuando se estaba publicando la famosa novela de Madame de Bovary, y cuando también teníamos el primer indicio de las mujeres al reclamar las 10 horas de trabajo. Fue la unión de Baltasar Carrión Torres y de doña Dolores García Navarro. Bien, Daniel Alcides Carrión no solamente tuvo lo que es en su existencia algo fundamental, no fue una vida rutinaria. Daniel Alcides Carrión no fue indiferente a lo que pasaba a su alrededor, tampoco fue monótona su vida. Estaba interesado y preocupado por los cambios en su ambiente estudiantil, en los cambios políticos, en los cambios sociales, económicos y territoriales. Un ser que no solamente fue un producto genético, con una morfología fenotípica que le daba esa característica que Daniel Alcides Carrión tenía, fue el resultado de la gravitación de su entorno. ¿Por qué razón? En la promoción donde él estudiaba en medicina, los restantes miembros de su promoción, el grupo que había conformado Daniel Alcides Carrión, se les llamaba los 7 sabios de Grecia. Así se les denominaba a ellos. ¿Quiénes lo conformaban? Lo conformaban Mariano Alcerán, que fue que al año de la muerte de Daniel Alcides Carrión pidió a la comunidad médica que la enfermedad de Carrión, o que la enfermedad de la verruga se llame la enfermedad de Carrión. Es por eso que queda ya plasmado para en adelante la enfermedad de Carrión. Julián Arce, su pata del alma, su amigo del alma, quien lo recibió en el 2 de mayo. Casimiro Medina, Manuel Montero, Ricardo Miranda y Enrique Mestanza. A Enrique es quien le da sus últimas palabras. Enrique, este es el fin.
¿Por qué razón? Ya Daniel Alcides Carrión en el contexto de la universidad. Ese momento era un momento muy difícil para nuestro país. Estábamos todavía en el contexto de la guerra con Chile. Se habían perdido muchos valores. Habían saqueado nuestra biblioteca, habían saqueado nuestra Universidad Mayor Nacional de San Marcos, habían ingresado a nuestra facultad. Los profesores de medicina se llevaban cada una de las cosas para resguardarlo. Nuestro jardín botánico, las plantas también los resguardaron para tener vigencia todo aquello que se había construido. Y entonces había una resistencia emergente de un proyecto de reconstrucción en esa juventud que todo lo había perdido, pero que tenía el patriotismo hondamente. Y tenemos a nuestros jóvenes como la columna Pasco, que fueron a dar el primer frente de pelea a nivel de Arica. Y entonces, ¿por qué? Porque se quería restaurar todo lo que es lo académico, lo ético y lo moral. Unano y Heredia eran los ángeles tutelares en ese momento, pero eran de la mansión saqueada, de la mansión vulnerada. Y entonces teníamos que darle un mayor impulso, desarrollo y legitimidad social a la medicina en ese momento. Y en ese grupo estaba Daniel Alcides Carrión. Y había que construir una nueva cultura médica para reconstruir un nuevo país. Fue así el ciudadano Daniel Alcides Carrión, fue reservista en la guerra con Chile. ¿Por qué? Porque no solamente dio de lo suyo para poder seguir financiando, para seguir peleando con Chile, sino que también participó activamente. Todos los estudiantes sanfernandinos fueron solicitados para que vayan al frente para defender lo que es Lima del ataque de Chile. Y entonces se dio la orden que todos los estudiantes de medicina fueran una ambulancia caminante. Y es así que él termina como camillero en la sanidad de la Cruz Roja en las batallas de San Juan de Miraflores en 1881. Pero asimismo, también Daniel Alcides Carrión estaba en el sexto año de medicina. En esas épocas duraban más de 10 años, pero ya tenía la formación para ser externo y de hecho se formó en los hospitales más trascendentales de Santa Ana, que era el inicio del Hospital Arzobispo Loaiza, en lo que es el Hospital San Bartolomé, 2 de Mayo y Mesón de Santé. También fue conformado y fue llamado a la Guardia Municipal. Eran llamados aquellos los más destacados, los más disciplinados. En 1883, por su fortaleza, por su voluntad, su fervor. Y obviamente está identificado con un carnet de filiación. En la posguerra, como siempre, hubo enfrentamientos en aquellos que firmaron el tratado y en aquellos que habían conducido como Cáceres la resistencia del invasor de los Andes. Y ya la forma de cómo Daniel Alcides Carrión se veía involucrado en todos los avatares sociales, políticos y económicos del país, le escribe una carta a su papá Valdivieso, porque así lo llamaba, papá lo llamaba, en julio de 1885, pocos días antes de inocularse, y le dice, ¿no?, de que había muchos problemas acá en Lima, y que inclusive uno de sus tíos no podía llegar a Lima porque habían dado la orden de que del sur no podían estar viniendo. Pero también se dio otros contextos en los cuales los alumnos, estudiantes de medicina, forman la Unión Fernandina para promover, para difundir la investigación a través de veladas científicas. Pero también los profesores no se quedan atrás y forman lo que es la Academia Libre de Medicina. Y a partir de allí empiezan a promover lo que ya había estado quedando en el tintero, la investigación, y promueven un concurso para que sea dado en julio
de 1886, un año después que él toma la decisión, para el estudio de la etiología de la verruga, de su anatomía patológica y su distribución. Y Daniel Alcides Carrión hizo dos cosas fundamentales, que ahora lo conocemos con el avance del conocimiento y de las investigaciones que se han realizado. Estimó la definición operacional de la investigación, que comprende acciones que contribuyen al conocimiento de los vínculos entre las causas de la enfermedad, la práctica médica, la estructura de la sociedad y la prevención y control de los problemas de salud. Y él decía, en los viajes que él realizaba de acá hacia Pasco y de Pasco hacia Lima, observaba que algunos de los sobrevivientes solo desarrollaban un cuadro eruptivo, mas no la fase sistémica, y algunos sí morían por la enfermedad. Y entonces esa controversia quedó terminada en 1885 con la inoculación de Daniel Alcides Carrión. A partir de allí cambia. La sociedad ya del siglo XXI, prácticamente en el concepto de salutizada, de salud como un derecho, un valor, una aspiración, un recurso, una necesidad y una demanda social, que obviamente está en la toma de decisiones prácticas y en la totalidad de ámbitos públicos y privados, o sea, en decisiones políticas. En 1875 se da un brote caracterizado por fiebre y anemia, que inició su aparición entre los trabajadores, la mayoría foráneos, chinos culíes. La gran mayoría de trabajadores en ese momento eran chinos culíes, de la construcción del tren entre Lima y La Oroya. ¿Pero qué vieron? Que esos foráneos morían por la enfermedad, mientras que los que vivían allí, no. De tal manera que en cierto sentido, ahora conocemos que los que eran los locales tenían el grado de inmunidad. En otras palabras, estaban vacunados para el proceso, mientras que los que llegaban foráneos no tenían esa defensa y morían rápidamente. ¿Y cómo lo vemos? El 2 de octubre de 1885, en su cuaderno de apuntes de Daniel Alcides Carrión, decía: pero ahora me encuentro firmemente persuadido que estoy atacado de la fiebre de que murió nuestro amigo Orihuela. He aquí prueba palpable de que la fiebre de La Oroya y la verruga reconocen el mismo origen. Daniel Alcides Carrión, en realidad, tuvo varias negaciones, y una de estas es esa. Gente muy interesada en que, porque venía de Pasco, supuestamente era un indio, era un cholo, no tenía derecho a hacer lo que hizo Daniel Alcides Carrión y a ganarse la fama. No, eso estaba reservado para los blancos. Eso es lo que decían, y eso está en una tesis de alguien muy jerárquico en la medicina. Inclusive vinieron los de la Universidad de Harvard con Strong en 1913 y dijeron: no, Carrión ha estado errado, Carrión se equivocó. Pero en 1925 fue nuevamente reivindicado. Segunda reivindicación. Investigador en medicina, la hipótesis de trabajo no son juegos de azar, sino fruto de muy largas meditaciones que hubo de hacerla desde el año 1883. Él fue recolectando sus historias clínicas porque le interesaba mucho lo que estaba pasando allí.
hasta 1885. Y como en esa época los cambios y la parte científica era la experimentación en el investigador, con eso nos enseñó también parte de lo que es la bioética. Monge dijo, como aparecen de las fechas de sus historias clínicas, la evidencia de la relación topográfica de la enfermedad endémica, la evidencia de la evolución natural de la enfermedad, o sea que hacía la enfermedad y se curaba, como la característica verrucógena. La evidencia de la evolución por dos razones: la asociación vector, agente, huésped y enfermedad, o la asociación patógeno y enfermedad. Teoría unicista. Él planteó que las dos entidades, tanto la verruga como la fiebre anemizante, eran una sola. Y entonces, ¿cómo se confirma esto? En la obra de Odriozola. Recogiendo el legado de Carrión, Odriozola ratifica con su descripción la unidad etiopatogénica y clínica de la enfermedad. Y eso lo hizo también en 1888. A Daniel Alcides Carrión, la tercera ofensa que tuvo Daniel Alcides Carrión, por su fenotipo, hubieron mucho silencio, porque no solamente fue, la primera fue en el año 1972, que se mandó al extranjero según ellos, un bosquejo de Carrión completamente cambiado en su rostro. No se dijo nada. En el 2006 se le transfiguró por completo el rostro a Daniel Alcides Carrión, donde se veía una imagen de un mulato, no del Carrión que siempre hemos conocido nosotros. Desde el punto de vista político tampoco se dijo nada. Silencio absoluto. El doctor Bertilo Malpartida emprende una causa desde el 2011 en tratar de reivindicar ese rostro. Somos parte de la gestión del 2014-2015, porque desde el 2016 hasta el 2013 hicieron lo que quisieron con el rostro de Daniel Alcides Carrión y nadie dijo nada. Ni el componente político, ni la sociedad civil dijo nada. Tuvimos que ir a Pasco con el doctor Bertilo Malpartida para poderlos poner en sobreaviso y para decirles, ya basta. El rostro de Carrión es el rostro tomado de la foto de Curret. No hay otra más. Acá tienen ustedes, 1880, estudio de Cosme Rodrigo. ¿Quién está acá? Avelino Cáceres. Que no me vengan con el cuento de la fotografía, que no es la fotografía, porque también están aplicando, y las autoridades del Pasco son permisibles porque están permitiendo, uno, que les cuenten el cuento de la fotografía, y dos, que desaparezcan las evidencias históricas de Daniel Alcides Carrión. Y creo que la sociedad de Pasco, la sociedad civil de Pasco, y aquellos que hemos crecido con ese rostro de Daniel Alcides Carrión, debemos decir, ya basta. Y entonces, en el 2014, que le cambien entonces la cara a Cáceres, o que le cambien la cara al papá del señor Morales Bermúdez, o que le cambien el rostro a Miguel Grau, si estamos en ese tema. El Comité Ejecutivo Nacional del 2014 al 2015, con las exposiciones del doctor Malpartida,
con los foros que se hizo abiertamente. Se invitaron a todos aquellos y nadie levantó la voz y dijo nada en contrario. Y es por eso que el Comité Nacional, para la celebración de los 50 años del Colegio Médico, puso a Daniel Alcides Carrión. Esta es un diagrama del tulipán, que es la resistencia. El tulipán es la flor que rompe el hielo en el invierno europeo. Y es por eso que se pone, porque sí lo pusimos, quien es la autora es la que habla, y lo pusimos como la resistencia respecto al rostro de Daniel Alcides Carrión. Se hizo presente también en su propia casa de Daniel Alcides Carrión. Silencio cómplice desde el 2016 hasta el 2014. Nadie dijo nada. Y le entregamos en ese momento, en la presidencia del doctor Palomino del Consejo Nacional, al señor decano, la fotografía de Daniel Alcides Carrión en el 5 de octubre. La presencia del presidente del Centro de Estudiantes de Medicina. Pero sin embargo, este señor postuló en el año siguiente, estuvo en la presidencia de Ética y permitió que nuevamente bajaran este rostro que tienen ustedes aquí, porque eso estaba en la sala de reuniones de los decanos. Y el doctor Malpartida lo rescató antes que lo tiraran a la basura. Es así como se ha tratado al rostro de Daniel Alcides Carrión. Han tratado de poner varios nombres y denominaciones al 13 de agosto. Buen trato al paciente. El 5 de octubre, el Día de la Medicina. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos el rostro de un héroe? El único estudiante de medicina, héroe civil. Ningún otro país en el mundo tiene a un estudiante de medicina como un héroe civil. Y en el Perú es el único, y es pasqueño. ¿Por qué permitimos tanto maltrato a Daniel Alcides Carrión? El doctor Malpartida, a la edad que tiene, con todos los méritos que tiene, él podría estar vacacionando en otro lugar. Pero sin embargo, persevera en seguir reponiendo el rostro de Daniel Alcides Carrión. Sí, pues señores, ¿recuerdan ustedes en la historia? Pasco fue capital de Junín. Éramos parte del departamento de Junín en su formación, y en el tiempo políticamente hemos ido adquiriendo personalidad jurídica. Pero ¿qué es de nuestra identidad? Y él da lugar a este libro. El valor científico, la trascendencia de la obra de Daniel Alcides Carrión. Publicar acá en el Perú es difícil. Casi es como arar en el desierto. Pero sin embargo el doctor Bertilo Malpartida hace el sacrificio no solamente de publicar, sino que de obsequiar. Porque esto es un costo muy grande, que nadie lo financia. Es un autofinanciamiento. ¿Por qué? Para que eso quede en la juventud, para que eso quede en cada uno de vosotros. Ojalá este libro, donde está resumido realmente la historia de Carrión y todo lo que ha venido sucediendo con él, lo tengan ustedes, no porque han tenido hoy día un libro, sino que han sido leer a sus hijos, a sus nietos, que vaya la tradición y creándose una identidad tan fuerte como el mismo mineral que sale de Pasco.